Entonces, compartes el documento desde tu computador. Te doy la opción de compartir pantalla. Listo, dale. Listo, ya estamos ahí. Bueno. Ok. Buenos días a todos y todas. Bueno, mi blog, porque va a ser un blog, se va a llamar Mañanitas de Invierno. Va enfocado hacia mostrar, exponer de alguna manera tanto lo que es el municipio de Villanueva de la Guajira como su cultura, su desarrollo, sus planes, su crecimiento y este tipo de cosas para que más personas lo puedan conocer y si alguna vez les gusta, pues ir hasta allá y conocerlo en persona. Bueno, vamos a hablar de la comunidad. Villanueva de la Guajira fue fundada el 16 de enero de 1662, pero fue erigida, o sea, sí, se dice así, en septiembre de 1800, no me acuerdo exactamente el año, y fue fundada por don Roque de Alba. Resulta que Villanueva, pues toda esa zona pues era más que todo por comunidades indígenas, ¿no? Y en esta, más que todo, los huitotos. Y habían otras que, pues hoy en día se les rinden un tipo de homenaje a partir de nombres de ciertos lugares. Por ejemplo, Timirihuaco es uno de los lugares que todavía existe, sino que ahora es como un salón de eventos que tiene el pueblo, y lo llaman así. Y Timirihuaco significa aldea grande. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Villanueva cuenta con más de 28.000 habitantes. Ella cuenta con 2 emisoras y la más importante o que la que más sobresale siempre es Viva FM, la 88.1, la cual tiene gran alcance en la zona, tanto en el pueblo como en municipios aledaños al pueblo. Su comunidad destaca, el villanuevero como tal destaca es porque ha sido una persona muy pujante, siempre con ganas de salir adelante, de trabajar, de conseguir sus cosas, de como su economía está basada en la agricultura, pues sobre todo en el café, allá se ve mucho de que en las calles colocan colocan el café a la hora que cae el sol para que esté seque, lo recogen. Es un proceso que ellos hacen muy bonito y pues los niños ayudan mucho en esto y han aprendido de esto también. Es una cultura que ellos siempre han tenido. Yo le llegué a ayudar a un tío a hacer esto del café, tanto a ponerlo como a recogerlo, a limpiarlo, como el proceso del secado del café. Hoy en día Villanueva cuenta con diferentes obras para su crecimiento, las cuales, pues si bien el pueblo se ha habido afectadas antes por digamos, con cuestiones del agua, allá el agua pues no es constante, no es un lugar donde uno pueda pues decir, yo todos los días me puedo bañar en la ducha o puedo tener agua del grifo para cocinar y que sea literalmente limpia, porque allá el agua se puede obtener prácticamente diario cuando hay invierno, cuando llueve y el río crece, porque es del río donde se sustraen esta agua, ¿no? Y pues cambiar la empresa del agua en el pueblo y lo que están haciendo ahora es cambiar todo el alcantarillado del pueblo, lo cual tiene el pueblo patas arriba, pero esto va a ayudar a que pueda llegar y el agua o tenga más alcance dentro de las zonas urbanas del pueblo y también un poco en las zonas rurales. Aparte de esto, pues como se cambió la empresa de Electric Caribe a Air E, también están como cambiando ese cableado
y pues, pidiéndole a la empresa que esté controlando más el contrabando de la luz. Allá mucha gente, como no tiene cómo pagar este servicio, lo que hace es del poste, ellos se suben a un poste que es súper peligroso y robarse los cables de la luz, que es lo que está pasando también. Entonces, esto es lo que ha venido cambiando como el municipio para poder también crecer, porque parte del crecimiento es acabar con ese tipo de problemas que no le ayudan para nada, ¿no? A lo que es el pueblo. Ok. La focalización del trabajo está basada en demostrar que de estos problemas también pueden salir cosas buenas, de demostrar que el pueblo ha crecido también económicamente, que no es solo la agricultura, que gracias a Dios todavía se ve la agricultura, la gente trabajando en los campos, sino que también quieren avanzar con ropa moderna, comida. Ahora, hoy, o sea, hoy en día hay más lugares de comida o bares o de ropa donde la gente pues ya casi no puede, digamos, o no tiene la necesidad de irse a otras ciudades como Valledupar o a otros municipios como San Juan que sí tienen, digamos, mercados más grandes. Eh, También darle como la focalización del trabajo es también seguir resaltando esa cultura, todo lo que lo destaca a él y lo que lo va a hacer seguir creciendo. Bueno, descripción geográfica. Villanueva está al sur de La Guajira de Colombia y sus limitantes está Urumita, que está muy cerca. De hecho, Urumita era parte de Villanueva, sino que ellos se separaron. O sea, Uruma era una ¿cómo se dice? Una de estas indígenas, se me olvidó la palabra. ¿Un asentamiento? Un asentamiento indígena, gracias, un asentamiento indígena donde pues ellos estaban ahí, ¿no? Pero todo esto se fue separando. Villanueva quedó como uno y los Uruma se hicieron en otro lado, o sea, como Urumita. Y están súper cerca, o sea, a 5 minutos prácticamente, entonces no es que estén muy lejos. Sigue el molino en la parte del norte de Villanueva, también está el sur, está San Juan del Cesar y el departamento del Cesar, que es el más cerca, ¿no? Queda más cerca a Valledupar, incluso Valledupar queda prácticamente a 40 minutos, que llegar directamente a Riohacha, que está a 2 horas. ¿Qué más puedo decir? Bueno, su clima es variado. ¿Por qué? Porque cerca está la sierra y la serranía del Perijá. Entonces, en estos lugares está el clima frío, pero como tal en el pueblo es un clima cálido, es caliente, a veces es insoportable. El pueblo hoy en día cuenta con 24 barrios, que entre los 24 barrios, pues el centro es el del comercio, el lugar donde hay un sinnúmero de tiendas, de droguerías, de todo este tipo de cosas que uno encuentra, y el centro queda muy cerca a la plaza principal del pueblo. Y pues otros barrios más, que pues, si los nombro me demoro un poco. Bueno, ¿qué abarca? Pues el blog. La intención de exponer la historia, geografía, cultura y música y emprendimientos y proyectos que se están llevando a cabo dentro del municipio, no solo con respecto a música y a economía, sino a temas como el deporte. Económicamente, el pueblo siempre se ha basado en el comercio, sobre todo hubo una época en que vendían y compraban mucho gasolina, pero eso ha disminuido, pues porque eso es un peligro, tanto con el clima como pues los niños. Obviamente sigue ese comercio de gasolina, pero está más mesurado y más controlado dentro del pueblo. El comercio ha Perdóname, crecido. esa gasolina es de la que traen de Venezuela y se Sí, vende, señor. ok, a partir de una bomba y con la bomba. De una pimpina y Sí, con o sea, de la pimpina sacan como un embudo para pues darle la gasolina al carro. ok, eso es Y gasolina de pues contrabando.
Sí, antes sí era mucha gasolina de contrabando, pero ya es como es tan controlado, porque antes sí era uno en cada esquina encontraba quien le vendiera gasolina a diferentes precios, mientras en esta esquina estaba 6.500, en la otra 5.500. O sea, tú preferías ir a tanquear en estos lugares que en una gasolinera que te costaba como 7.000 pesos. Y tú decías, no, pues hay ahorro. Entonces, pues ya han controlado esto, ya no está en cada esquina y en la parte interna del pueblo como se conoce, sino más que todo por el lado de la carretera, cuando pues uno va saliendo hacia el lado de San Juan o del Molino o hacia el lado norte de La Guajira. Correcto. Bueno, las culturas y tradiciones, pues en este pueblo ha sido muy afín a la música y a la cultura. De ahí han salido demasiados cantantes, pues que todos aquí de pronto conocemos o hemos escuchado. Y aparte, acordeoneros o personas que hacen parte de grupos musicales. Aquí se realiza el Festival Cuna de Acordeones, que fue declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación por la Ley 1052 del 2006. Este festival, pues normalmente se realiza en septiembre. Hubieron 3 años en los que Hubo, lo realizaron, Ajá. perdón. Sí. Hubo 3 años en los que lo realizaron a mitad de año, porque pues ellos sentían que el turismo, y realmente sí ayudó en estos 3 años, al incremento y a la asistencia de las personas a este festival, ¿no? Pero resulta que se hace en septiembre por una razón. Las fiestas del pueblo como tal, de Santo Tomás de Villanueva, son en septiembre, y por esa razón, y son unas fiestas religiosas, entonces se hace misa y todo eso. Lo que pasó fue que Publio Daza, este señor, él lo que hizo fue proponer que así como la gente hacía estas fiestas religiosas, como y añadirle ese tono folclórico que tenía el pueblo, de que las personas con la música, que los acordeones, que los cantantes. Y a partir de esto, pues en 1971 se hizo el primer festival folclórico patronal de Villanueva, que ya incluía lo que es la música y todo eso, pero antes lo que se hacía era pues una misa o ese tipo en la iglesia, y como una caminata con Santo Tomás de Villanueva, que es como el santo del pueblo. Y bueno, a través del tiempo, pues el festival fue cambiando. Cambió su nombre, cambió de administración y fue creciendo al punto de que pues lo convirtieron en patrimonio cultural, ¿no? Aquí también este festival ha destacado mucho a las mujeres que últimamente pues incursionan en la música y sobre todo en el vallenato, y también como bailarinas, como mujeres que cantan o que tocan algún instrumento o que hacen parte de la Fundación Cuna de Acordeones, que es la que se encarga de realizar este festival. También hay otras festividades que se realizan dentro del pueblo, que son la parranda negra o la parranda blanca. Pues la parranda blanca ya es muy poco lo que se ha hecho, pero la parranda negra se hace o a finales de diciembre o a principios del siguiente año, en los primeros 5 días. Pues se realiza como por temas ya de recreación, no tiene un tema más a fondo como de algo que lo represente como tal, pero sí es como un tema más de cultura, de que ellos lo hacen. El pueblo en temas culturales pues resalta mucho en la emisora de Viva FM, la cual pues se encarga no solo de mostrar el folclore y la música, sino las noticias, lo que está pasando con el departamento, lo que es los proyectos o las ejecuciones de estos proyectos que están llevando a cabo. Yo allá, mientras sacaba más información, escuché un poco de la emisora y de ahí incluso pude sacar más cosas que colocarle al trabajo, porque aquí en cultura ¿qué? En cultura y tradiciones resulta que el pueblo ha sido muy afín, digamos, al deporte. Han sacado escuelas de fútbol y están creciendo con estas escuelas de fútbol, han hecho canchas
hoy en día pues tienen problemas con algunas canchas porque se han abandonado, entonces las van a recuperar, el municipio va a recuperar estas canchas para que los chicos puedan seguir practicando este deporte. Y aparte, incentivar a los otros chicos que practican otros deportes. Entonces, para el 2021 y 2022 hay un grupo de jóvenes que está participando para básquetbol, para el departamento, ¿no? Para representar al municipio en Riohacha en una competencia de básquetbol. Y aparte, pues ayer, mientras escuchaba la emisora, habían oyentes que les decían como que necesitaban un patidrónomo. Patinódromo. Patinódromo. Sí. Exacto. Porque últimamente los niños y los jóvenes están muy afín como con este deporte y para poder practicarlo, para poderlo llevar a cabo, tienen que viajar a otro departamento que es en Valledupar o tienen que viajar a Riohacha o tienen que viajar a otros lados y muchos no tienen estos recursos. Entonces ellos le piden eso y lo que ha hecho la administración es hacer unos contratos para hacer este patinódromo, lo cual ayudaría no solo al pueblo y a que los niños puedan practicar este deporte allí, sino que a los otros municipios aledaños que puedan hacer uso también de ese sitio. ¿Qué más les puedo decir? Esta emisora, pues, ella trabaja pues, también con la ley de transparencia y dentro de la página oficial de la emisora, pues uno encuentra información pública que la gente puede revisar y cómo estar más pendiente de cómo el manejo que se le ha dado a la emisora. Hoy en día, pues, el pueblo cuenta con muchos talentos, mucha gente que quiere no solo sobresalir en la música, sino también en el deporte. Entonces, le recomiendan a los chicos que si realmente quieren ser grandes en su deporte, pues estén siempre con la escuela a la que se van a inscribir, digamos, en este caso de fútbol, que ellos, si ellos tienen que viajar a otro departamento, la escuela les provee y les ayuda a irse a ese departamento, digamos, o a otra ciudad, sea en Barranquilla, sea en Santa Marta, para que ellos puedan seguir estudiando y haciendo o sea, como practicando su deporte. En el tipo de medio, pues es un blog, debido a que pues este puede ser constantemente actualizado con nueva información, nuevas cosas. Además de esto, pues ayuda a visualizar a grandes rasgos con bastante información, se puede decir de alguna manera, al municipio con información importante, no solo histórica, sino actual, y de todo lo que se ha hecho y lo que está haciendo la administración por el pueblo. El hecho de pavimentar vías dentro de la zona urbana que pues todavía no están porque el pueblo no tiene todas sus vías pavimentadas, el hecho de tener el contrato para cambiar todo el alcantarillado para que les llegue agua y más agua a otras zonas del casco urbano. Y entonces este blog va a tener 4 secciones, una que es acerca de, que va pues la información general del pueblo, la historia, geografía, símbolos, lo que le representa y cosas que pueden ser de interés público para conocerlo un poco más. La otra es Musicurizarte, que aquí va todo el tema de música, cultura y arte. En el arte pues no solo incluir cosas así, sino fotografías. Allá hay muchos chicos que se han dedicado a la fotografía. Y en el arte hay jóvenes que se han dedicado a pintar paredes viejas con personas que fueron importantes para el pueblo o han sido importantes, o pinturas muy artísticas. No son grafitis ni nada de eso, sino son cosas muy bonitas que se han hecho en el pueblo y que la gente está cuidando. En la otra sección se llama Villanueva Emprende, que es aquí pues darle como un tipo de publicidad o ayudarle a hacer negocios dentro del pueblo que están creciendo en redes sociales y todo, para que ellos tengan como un alcance o más público. Muchos de estos negocios que son de ropa, de maquillaje, de venta de maquillaje o hacer maquillajes, tienen esa disponibilidad de hacer envíos a toda Colombia. Entonces, eso también podría ayudarles con diferentes públicos. Y por último, sería el villanuevero. Esta sección, la gracia es resaltar a las personas que han hecho
labores grandes en el municipio. Hay fundaciones que se han encargado de ayudar a personas de bajos recursos dentro del municipio con ayudas de temas de salud, han regalado sillas de ruedas, les han regalado muletas o les han regalado comida, mercados, este tipo de cosas que los pueden ayudar. Y pues ya. Ok, Fernanda, bueno, muy bien. Estaba revisando acá, esta emisora no pertenece a ninguna cadena, ¿no? Tiene casi característica de emisora comunitaria. Es una emisora comunitaria, de hecho es una emisora Oh, comunitaria, entonces pues ella está bajo su propia normativa, su organización. Dentro del documento está la información, sino que pues no podía entrar tanto en detalle para no gastar tanto tiempo. claro. Óyeme, Fernanda, tú eres consciente de que si tu blog lo haces con mucha seriedad, es una alternativa para la comunidad. Sí, sí, señora, es que yo estoy consciente y por eso, digamos, yo he hablado con gente de allá que son y personas que tienen sus emprendimientos y me dicen que pues sí, sería muy bueno, porque yo me puse incluso cuando estaba buscando la información, yo dije, ¿cómo es que, o sea, supuestamente tiene una página, el pueblo, ¿no? Ujú. Pero una página que no sirve, porque no, o sea, se quedó estancada hace años en una información. Y yo como, incluso esa alcaldesa, ya no está, una alcaldesa que fue negativa para el pueblo, pero pues la gracia es como traer algo nuevo y fresco que pueda ayudar. Incluso yo le dije a mi abuelo que me ayudara a hablar con el alcalde como posibilidad, porque mi abuelo trabaja con el alcalde actual, porque él es el promotor de cultura y arte en el pueblo. Mi abuelo hace parte de la cultura y arte del pueblo porque él lleva una banda del colegio. Y pues yo le dije que me ayudara a hablar con él, a ver si es posible de que esta página pueda o hacer una página o hacer algo que realmente pueda ayudar también o con este blog a que resalte el pueblo y meterle historia y que la gente cuente sus experiencias cuando va, que si le gusta o sus sugerencias o comentarios y este tipo de cosas que ayuden también a crecer al municipio. Me parece espectacular la idea. La otra cosa es por qué se llama Mañanitas de Invierno. Hay una canción que es de los hermanos Zuleta, Poncho Zuleta y Emiliano Zuleta, que se llama así, Mañanitas de Invierno. De hecho, el pueblo tiene dos himnos, el himno normal y un himno folclórico que se llama Villanueva Mía. Pero no quise llamar a la página Villanueva Mía. Entonces yo dije, voy a llamarla como la otra canción, que también es como un himno, pero pues no está proclamado himno, sino como la gente lo conoce. Y tú escuchas la canción y hace referencia al pueblo. La canción hace referencia al pueblo y es de gente que es del pueblo. Entonces se llama Mañanitas de Invierno por la canción. Ok, antes de que pongas entonces tu idea a funcionar, mira el tema de derechos de autor sobre el nombre, a ver si realmente lo puedes utilizar. Y si no, o sea, ¿qué trata uno de prevenir en esta situación? Que uno empiece a posicionar el medio y haga todo el ejercicio y después le digan a uno, no, mira, hay derechos de autor sobre el nombre. Como es, digamos, una canción que es emblemática de la región y todo esto y que todo el mundo la conoce, no sé hasta qué punto pasa a ser patrimonio cultural, investiga, pero pues de resto todo me parece espectacular. Por ejemplo, sorprendente que una región como esta viva del café, en parte, o sea, entre el comercio y el café, que es algo que nosotros pues básicamente no conocemos porque cuando pensamos en café pensamos más o menos por el lado de lo que es Armenia, o sea, los departamentos del Quindío, Caldas, todo lo que es el eje cafetero. Incluso Cundinamarca y Tolima, que tienen, Cundinamarca, Tolima, Nariño, que tienen muy buenos productos desarrollados con base en el café excelso. Entonces, pues me parece importante, hay una cantidad de cosas interesantísimas. Yo de ti correría ya, de aquí en adelante, todos mis proyectos en comunicación estarían sobre tu medio alternativo porque no es posible que todo recaiga sobre una emisora. ¿Y qué va a pasar con la emisora? El día que la emisora cambie de dueños o el día que la emisora se le envejezcan los que lo guían, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se necesita sangre nueva desde el punto de vista de la difusión cultural.
Me parece importantísimo que continúes con este proyecto y te felicito. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, maravilloso. Lisette, ¿quieres seguir? Felicitaciones. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al trabajo de Fernanda. Yo, profe, Dale. yo digo, en realidad a mí también me parece súper interesante lo que está haciendo Fer y siento yo que sí es una herramienta súper buena que puede ayudar al pueblo y como que sí, básicamente puede ser algo que no se va a quedar ahí, sino que puede progresar y puede volverse como un medio de la región. Entonces, siento yo que es una labor súper importante y súper bonita, aparte también el hecho de resaltar la cultura, ya pues obviamente, tanto que Fer como que quiere a su pueblo, entonces como que ese mismo cariño no se quede estancado, sino que sirve de impulso para hacer algo más. Espectacular, sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, Profe, yo, entonces, pues perdón, alguien había querido hacer mi algún comentario. presentación, ¿me podrías dar Claro, sí, dame un segundo. eh, Espérame un pero segundo. en el que tiene la foto? En el que ¿Ya? tiene la foto. Ya, te encontré. ¿Alguien más iba a hacer algún comentario para Fernanda? ¿No? Bueno, listo, Lisette. Entonces, adelante. Bienvenida con tu tema de paz. Ok. Bueno, mi blog entonces se llama Paz para Todos. Pues yo me quise centrar mucho pues, en el tema de lo que es la paz, lo que es eh, el acuerdo o lo que ha sido el acuerdo eh, de la paz y lo que ha sido como también la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Entonces, pues yo empecé en mi investigación hablando acerca de lo que, de las entidades que a nivel mundial, entonces como que se centran y hablan acerca de lo que es la paz, ¿no? Entonces, como entidad principal que podemos como tener en cuenta a la hora de hablar de paz y que se encarga como de este tema, está la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización fue creada el 24 de octubre de 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, como la necesidad que vio o que vieron en este momento 53 países, porque al principio solamente fueron 53, los países que vieron la necesidad de formar una organización en pro de, de que velara el orden y la justicia en el mundo. Entonces, bueno, fue creada en 1945. El 10 de diciembre de 1948, esta misma organización proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que a partir de 30 artículos ellos hacían énfasis de los derechos fundamentales que tenían que ser protegidos y cuidados por el, bueno, por todo el mundo y que debían ser respetados a todo individuo en, pues en el mundo. Uno de los artículos que me parece importante resaltar es el artículo 3, en el que se plantea que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces yo como que lo tuve muy en cuenta porque básicamente tanto en la página de la ONU como en diferentes páginas y organizaciones que se dedican a la búsqueda de la paz, hacen mucho énfasis en este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la ven como el pilar para lo que buscan ahorita, que es como la construcción de la paz. Entonces, eh, actualmente la ONU está formada por 193 países del mundo. La creación de esta organización tiene el objetivo pues de construir un nuevo orden mundial en el que como que hayan muchas más posibilidades para todos y como que nos veamos, sí, como todo el mundo se vea favorecido y no, pues como que no se vean las cosas que actualmente se ven en el mundo que no son tan bonitas. Eh, la Organización de las Naciones Unidas está como subdividida por diferentes órganos que se encargan cada uno como de una función en específico. Está la Asamblea General,
que es en donde se reúnen como todos estos países y debaten acerca de los problemas como que aquejan a todos. Entonces, está aquí, digamos, sí, como todos los problemas de manera general afectan a todos, ¿no? Entonces se habla acerca de los problemas ecológicos, de la economía, de cuando se intentan reconocer nuevos países. Está también el Consejo de Seguridad, que es el encargado de velar por la paz mundial, ¿no? Entonces, esto es como uno de las ramas o de los órganos más importantes de la ONU con lo que respecta a lo que yo hice y a mi trabajo, ¿no? El Consejo Económico, pues que discute los temas relacionados a las migraciones, a la hambruna y a las crisis de salud. Está el Consejo de Administración Fiduciaria, que vigila el correcto manejo de los territorios que están bajo el tutelaje de la ONU. Quiere decir como aquellos países que se encuentran como bajo la supervisión de esta entidad. Está la Corte Internacional de Justicia, que también es otra muy importante dentro de los procesos de paz, porque es aquella que, aparte de estar pendiente de las disputas legales entre los diferentes estados miembros de la ONU, también es la encargada de estudiar y como juzgar crímenes de lesa humanidad. Y se encuentra también la Secretaría, que es aquella que presta como ya servicios burocráticos a los demás órganos que les nombré. La ONU, en lo que respecta a la paz, tiene 5 estrategias que ha intentado implementar a lo largo de los años en los 193 países que hacen parte de esta organización. Entre esos está la diplomacia preventiva y la mediación, que a través de ella pues ellos buscan que digamos que exista una diplomacia entre países y esto ayude a fomentar la paz, ¿no? Entonces, como que el diálogo sea la salida, más no, pues, las guerras y como todos estos conflictos. Está el mantenimiento de la paz y pues, dice que a través de operaciones, las Naciones Unidas intentan como ayudar a los países que han estado en conflictos durante años a hacer la transición de un territorio en conflicto a un territorio pues que empiece la armonía. Digamos que eso podría ser, tal es el caso de las veedurías que ellos actualmente tienen en Colombia con respecto a lo que ha sido el acuerdo de paz y cómo su implementación. Otra de las estrategias es la consolidación de la paz. Estas actividades que desarrollan dentro de esta estrategia buscan reducir los riesgos de que se como que inicie de nuevo un conflicto en un territorio que ya ha estado marcado por esto mismo. Está la lucha contra el terrorismo. Entonces, a partir del 2006, los estados que eran miembros de las Naciones Unidas decidieron plantear un acuerdo y como un modus operandi, por decirlo de algún modo, en el que todos se encaminan y plantean las mismas estrategias y operaciones para luchar contra el terrorismo mundial y cómo erradicarlo. Y el siguiente, pues, sería el desarme, que en esta estrategia, a través de diferentes herramientas, ellos buscan erradicar en su totalidad las armas nucleares y aquellas armas, pues, que son de destrucción masiva y pueden afectar a cualquier ser humano. Otra de las cosas importantes a resaltar es que la Organización de las Naciones Unidas declaró que el 21 de septiembre era el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz. Entonces, es como una fecha súper importante a nivel mundial. Una de las cosas también muy importantes que ha permitido como la ONU es la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces ellos en 2015 los proponen y se vuelve como ¿cómo decirlo? Sí, como los mandamientos de la ONU para como contribuir al avance del mundo, ¿no? Entonces, dentro de estos, pues está el objetivo número 16, que tiene el título Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Entonces, este objetivo pues pretende fomentar el desarrollo sostenible y permite pretende que las instituciones
de pues del, sí, como del mundo y que tienen que ver con justicia y con todo este tipo de cosas, pues le provean a las personas de la manera más transparente la posibilidad de acceder a una justicia y como de, sí, de velar porque este tipo de cosas se promuevan y como mejorar. Dentro de la ONU se encuentra también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, que es una agencia creada para la ayuda de las víctimas directas de los conflictos bélicos en el mundo. Otra de las entidades que es muy importante mencionar y tener en cuenta a la hora de hablar de paz es el Consejo Mundial de la Paz. Ellos, pues es una organización que en conjunto con otras tantas, lo que intenta es hacer acciones para eliminar las armas nucleares y de destrucción masiva, así como ellos están muy presentes en los territorios en donde existen bases militares que han generado conflictos, entonces ellos intentan estar en medio de o presentes en estos procesos para permitir que estas bases militares, si no son necesarias, pues estén como cerrando y se estén acabando y permitan el desarrollo tanto social como económico en estos territorios. Bueno, el por qué yo vi la razón de hacer visible este proceso o lo que es la paz por medio de mi trabajo, pues básicamente porque Colombia ha estado marcado durante su historia por momentos de bastante violencia y como en los que se ha visto pues el derrame de sangre injustificado y como muchos pueblos de Colombia se han visto perjudicados directamente por la guerra, ¿no? Entonces, a mí me parece importante eh, el hecho de reconocer un poco lo que ha sido la historia de Colombia para poder entender un poco la magnitud de lo que significa para muchos pueblos y en general para el país, pues el logro de un acuerdo de paz y de esta forma, pues también como la implementación de un tipo de justicia y reparación para estas víctimas. Entonces, bueno, Colombia ha estado marcado por la guerra. Se puede decir que básicamente una de las razones más importantes que llevó a la guerra o que llevó al conflicto interno en Colombia radica en dos cosas, y fue la desigualdad en la repartición o en las tierras y la falta de espacios de participación política. ¿Por qué? Porque, pues bueno, se puede decir que básicamente la era más violenta de Colombia empezó o surgió a partir de pues la llamada era de la violencia bipartidista. Entonces, esta disputa pues lo que hizo fue enfrentar durante 1925 a 1958 a los dos partidos políticos que se encontraban en el país en ese momento, que era el conservador y el liberal. Este mismo periodo de violencia permitió como la creación del conocido llamado Frente Nacional, que fue el pacto que se manejó entre estos dos partidos políticos para dividir el poder durante los años de 1958 a 1974. Una de las características más importantes que tiene el conflicto armado en Colombia es que es considerado uno de los más largos de la historia del mundo. Y otra de las cosas también muy importantes de resaltar del conflicto armado es que ha tenido distintos actores. Uno, el Estado colombiano se ha prestado para que esto pues como que siga estando presente porque fue uno de los que quizás no promovió, pero sí permitió como que siguiera presente. Estuvieron las guerrillas de extrema izquierda, que serían las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Y está por otro lado los grupos paramilitares que son de extrema derecha, que ahí ya están como los grupos, sí, estas bandas criminales como Bacrim, que son las Águilas Negras, el Clan del Golfo, los Rastrojos, todo este tipo sí, como de grupos que se alzaron contra el gobierno en armas. Entonces, bueno, como básicamente, digamos que Colombia fue uno de los países que desde el inicio estuvo formando parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Entonces, independientemente de los conflictos que estaban sucediendo en este momento o en estos momentos aquí en Colombia, siempre había sido propósito de, pues, del país por hacer parte de la Organización de las Naciones Unidas, como consolidar una paz. Entonces, esto ha sido una razón para que durante toda la historia, para los presidentes a cargo, la paz haya sido como un punto fuerte a tratar dentro de sus agendas, ¿no? Y como el orden social y todo este tipo de cosas. Entonces, a lo largo de la historia y como consecuencia de tantos, como, sí, como eras de violencia y todo este tipo de cuestiones ya sociales que sucedían, algunos presidentes intentaron de una u otra forma como acercarse de manera mucho más pacífica y diplomática con los grupos armados e intentar llegar a una conciliación. Una de las más cercanas fue los diálogos de paz del Caguán de 1997, en las que el presidente Andrés Pastrana, junto a su gobierno, pretendía establecer ya un acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, pues esto no dio resultado. Ya luego vemos entonces que luego empieza otro proceso de nuevo de diálogo con la llegada al poder de Juan Manuel Santos, y él logra en 2016 con su equipo negociador un acuerdo o la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Sin embargo, pues este proceso no fue tan fácil porque, bueno, fue firmado el 26 de septiembre del 2016, pero necesitaba pasar por un referendo en el que el pueblo colombiano dijera si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Eso fue a través de un plebiscito en el que la gente votaba si sí o si no estaba de acuerdo, y para sorpresa de la mesa negociadora, pues ganó el no. Entonces, tuvieron que escuchar a los promotores del no, hacer algunos arreglos del acuerdo, y ya cuando este estuvo como, sí, como un poco ya reestructurado, fue firmado nuevamente el 24 de noviembre de ese mismo año, y ya lo avalaron el Senado y la Cámara de Representantes el 29 y 30 de noviembre del 2016. Bueno, entonces, con la creación o como respuesta a la creación del acuerdo de paz, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, que es como un mecanismo de justicia transicional en el que se investigan y juzgan a los actores y partícipes del conflicto armado en Colombia. Entonces, lo que pretende esta Jurisdicción Especial para la Paz es como consolidar y reafirmar en Colombia la paz, ¿no? Entonces, lo que, como su meta principal es que a partir de, ¿cómo decirlo? Sí, como a partir de ciertas castigos o ciertos compromisos que hagan los actores del conflicto armado en Colombia, entonces se permita como hacer la transición a una sociedad ya con mucho más estabilidad, y como que con la reconstrucción de un tejido social que finalmente se vio afectado y se perdió dentro del conflicto armado. Entonces, es una justicia transicional porque no va a estar presente siempre, sino que tiene la función de juzgar a los actores del conflicto, sin embargo, no tiene como la potestad de estar presente todo el tiempo. Digamos que hay un tiempo límite y se supone que la Jurisdicción Especial para la Paz para el 2033 ya ha tenido que haber como que saldado todo este tipo de situaciones y ha tenido que buscar un tipo de justicia y reparación para las víctimas. Entonces, para este momento se espera que ya no exista o que deje de funcionar y que todo esté al día. Una de las cosas importantes a resaltar dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es que, digamos que para los ojos de las personas en general, como que uno en muchas ocasiones y la gente del común no es como que esté muy enterada en cuanto a lo que ha logrado la JEP. Digamos, yo cuando estaba haciendo mi investigación, el caso particular, yo le comenté como a mi mamá
y como que le iba contando acerca de las cifras y yo me decía como, mira que yo no tenía idea. O sea, yo juré que eso había quedado como súper estancado y que quizás no habían avanzado tanto porque pues uno aparte no está como tan relacionado a este tema y como que a ti te lo cuentan de una manera los medios como súper encimita y tú no te enteras. Entonces, digamos que dentro de mi justificación es eso mismo, ¿no? Es como hacer un poco más visibles y de manera no tan, ni tan por encima y todos, ni tan plana, toda la información que está como relacionada a lo que ha hecho la JEP. Entonces, digamos, a mí me pareció importante resaltar el hecho de que más de 12.000 personas ya han sido sometidas a la JEP y se han como suscrito a actas de cumplimiento o sometimiento al Estado de Justicia. Entonces, de esta cifra, la mayoría son pertenecientes a las FARC, pero también están miembros de la fuerza pública, agentes del Estado diferentes a la fuerza pública, y de hecho han también suscrito a este tipo de actas a personas que hacían parte de la protesta social. Otra de las cosas que me parece importante resaltar y que tiene como objetivo resaltar mi blog es el hecho de que existen, por lo menos por ahora, unos macro casos de los cuales la Jurisdicción Especial para la Paz, perdón, se está encargando de tratar y son bastante importantes y siento yo que quizás, por lo menos lo que me decía mi mamá, de todos estos casos yo solamente tenía presente uno y es aquel de los falsos positivos, pero uno no está como más enterado más allá de esto. Entonces, entre los casos que resaltan o los más importantes que en este momento están abiertos, se encuentra pues la toma de rehenes y las privaciones de libertad provocadas por las FARC. Está la situación territorial de los municipios de Ricaurte, Turbaco y Barbacoas en el departamento de Nariño, porque pues fue una zona que estuvo marcada mucho tiempo por la violencia y se desarrollaron pues bastantes cosas dentro de estos municipios. Entonces como que existen diferentes situaciones que aún están pendientes por solucionar dentro de los municipios. Están las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que es básicamente el punto que les decía, que es el de los falsos positivos, que es como el caso más llamativo y el que más causa revuelo a nivel nacional. Está la situación territorial en la región de Urabá, en la misma situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, la victimización de los miembros de la Unión Patriótica y el reclutamiento de los niños y niñas dentro del conflicto armado. Esta Jurisdicción Especial para la Paz se ve apoyada en entidades como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y otro de los institutos que es muy importante resaltar dentro de este proceso es el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ. Bueno, yo por qué decidí hacer esto, entonces básicamente para dar un poco más de visibilidad a lo que es la JEP, a lo que ha logrado, al impacto que tiene socialmente un acuerdo de paz en un país marcado por la sangre y por como todo este tipo de situaciones terribles. Y entonces ya para hablar como tal del trabajo, yo elegí hacer un blog porque es una estructura que me permite a mí actualizar de manera periódica la información, aparte de que se vea de manera cronológica. Dentro del blog se van a tratar, como lo he venido diciendo anteriormente, los avances y las problemáticas y todo este tipo de temas relacionados a lo que ha implicado y lo que significa un acuerdo de paz y como una implementación de una justicia especial para tratar estos temas. Digamos, como abrebocas, como para tener en cuenta, yo quise resaltar algunas de las cosas que ha tenido de avances el proceso de paz, como para entender un poco más hacia qué lado va direccionado el blog. Entonces, dentro de los avances del proceso de paz, es el hecho de que, si bien, vuelvo al punto, no es como que se haga muy visible y como que
uno siente que se ha quedado estancado, sí se han logrado muchas cosas. Y es que, digamos, en las selvas de Colombia habían más de 10.000 personas entregadas a las FARC y casi, casi en su totalidad decidieron dejar las armas y se están integrando de nuevo en la sociedad. Entonces es como algo muy importante porque más de 10.000 personas dejaron las armas y dijeron como, ok, yo me voy a someter tanto a que me juzguen como sea necesario y a que me den la oportunidad de nuevo convivir y estar viviendo en sociedad. Sin embargo, también, pues, esto mismo, de hecho, ha servido para que los niveles de violencia, de una u otra forma, quizás no lo vemos nosotros con los ojos súper claros todos los días, pero los niveles de violencia han disminuido de manera sustancial según los informes tanto de la JEP como de los organismos de control ya nacional. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque, pues, no, sí, digamos, si nosotros no nos hemos visto directamente afectados por la guerra, quizás no lo notemos, pero para los territorios y los pueblos que han estado directamente como afectados por estos combates entre guerrilla y gobierno, sí se ha visto como la disminución y como que han podido empezar un proceso de transformación social. Entre los retrocesos está el hecho de que existen todavía defensores y quienes pues difieren de lo que ha sido el acuerdo. Estos mismos actores políticos y como figuras que han estado en contra, de una u otra forma pues han promovido o estrategias o sí como diferentes cosas que han impedido que quizás esta jurisdicción especial para la paz y como todo este proceso vaya un poquito más rápido. Entonces, estos mismos inconvenientes han hecho que más de 4.000 miembros de las FARC hayan desertado y actualmente hagan parte de grupos disidentes que se siguen como encargando de atemorizar a la población y como que han seguido y han vuelto a las armas. Entonces, es una cifra también preocupante. Sí, bueno, si uno la compara con las cifras de quienes sí realmente se sometieron y como que están volviendo a la vida social, pues no es, no le gana, pero igualmente es algo como que es importante y que ha hecho que, pues que sea de todas maneras un retroceso del acuerdo de paz. El blog, pues, tendrá una división estimada acerca de unas secciones. Entonces, digamos que en un inicio se pretende como permitir que la gente esté un poco más enterada del tema. Entonces, si bien no es como que los medios hagan mucho énfasis en lo que sucede, casi prácticamente a diario se encuentran noticias acerca del avance y de cómo está funcionando el acuerdo de paz y lo que ha pasado, las decisiones tomadas por la JEP y todo este tipo de cosas. Entonces, en un inicio se pretende mostrar cómo dar voz a estos medios que muestran estas noticias y como que el inicio esté centrado a eso, ¿no? Como al hecho de que tú puedas entrar y ver qué está pasando en este momento en Colombia acerca del proceso de paz e irte y leer los artículos pues, que están presentes. Otra sección sería para explicar qué es el acuerdo de paz, los puntos claves a tratar y que de una manera mucho más didáctica y fácil el lector pueda entender y como que no se sature de información, pero pueda entender los puntos claves a tratar y diga como, ok, ya sé qué es, ya tengo una idea mucho más clara. En otro, explicar justamente cuáles son las estrategias de reparación del gobierno y como cuáles son las medidas que ha optado el gobierno y con esto pues la implementación de la JEP. Otra de las secciones sería como un mejoremos, que es el hecho de los puntos claves que quizás podrían ser un poco más tenidos en cuenta dentro de los procesos, digamos, en el caso de los falsos positivos, entonces como todo este tipo de organizaciones que han intentado hacer visibles como, mira, esta cantidad de personas, esta cantidad de desaparecidos, entonces como tenerlos un poco más en cuenta y como darles un poco la oportunidad de que estas mismas organizaciones que han tenido como a lo largo de los años tanto impacto, pues
puedan mostrar ahí como su, ay, no sé cómo decirlo. Bueno, como, sí, como que ellos muestren cuáles son sus razones de peso para decir como esto tiene que ser escuchado, ¿sí? O sea, como dar un poco más de Los voz en argumentos, esta. los Exacto, argumentos. sí, esa es la palabra. Los argumentos que ellos sienten necesarios. Entonces, en esta sección sería como dar visibilidad a los informes y las cosas que presentan las fundaciones encargadas, pues, de dar la información y cómo tratar estos temas de desaparecidos y todas estas cuestiones. Y las otras sería como darle ya una voz y como un poco más de importancia a las instituciones amigas, que son las mismas que pretenden ayudar en la transformación social y como que han permitido, no sé, la inclusión de los excombatientes a la vida laboral, eh, las instituciones que han abierto espacios como de paz y reconciliación en los territorios, pues, víctimas del conflicto, y como, pues, también, digamos que darles un poco más de valor a lo que es Indepaz, a lo que es como la Comisión de la Verdad, todo este tipo de cosas, entonces como darles un poco más de visibilidad. Y ya. No, espectacular. La verdad, te felicito por el grado de profundidad de estudio, de hacer este recuento de lo que es este marco histórico desde la aparición, digamos, como de la ONU, toda la evaluación de lo que ha sido Colombia y su historia del conflicto armado, definir los actores, eh, todo lo que, digamos, concierne a la justicia transicional a partir de la institucionalidad de la JEP y de toda su gestión. Y pienso que, entre otras cosas, para la JEP sería muy bueno tener, digamos, un blog de visualización de lo que hace, porque todo el mundo se quedó encasillado en que la JEP no hace nada, eh, que la JEP no tiene resultados, que la JEP sí se dedica ahí como a plantear las temáticas y esto. Durante todo el tiempo de la exposición estuve tratando de pensar cómo hacer para que este blog, que entre otras cosas, pues aunque Paz para Todos está bien, necesita un nombre como más comercial, a mí me parece. Yo te iba a sugerir, por ejemplo, Hablemos de Paz, pero puedes hacer, digamos, como un tipo de consulta antes de llegar a, digamos, a ponerlo en funcionamiento. Estuve también revisando acá, pues desde mi celular, que las posibilidades en celular no son como muy grandes, saber quiénes tienen un blog con esta temática, ¿sí? Entonces, pues veo que no hay muchos, pero hay uno de universidad. A mí, pues me gustaría proponer, a ver si nosotros entre derecho y comunicación, pues con tu cabeza, es decir, siendo tu blog, se pudiera hacer un blog que le metiera permanentemente el tema a los temas de derechos humanos y de lo que estaba sucediendo específicamente con la JEP, porque es el objeto central. Entonces, esta grabación, que es la de la sesión 15, yo se la voy a pasar al doctor Alexander Jaimes. El doctor Alexander Jaimes no solamente es como el director de las especializaciones en derecho, sino que es una persona que ha querido mucho nuestra facultad, ha querido mucho nuestro programa de comunicación y siempre hemos logrado hacer cosas en conjunto. A mí me gustaría pensar de pronto en una especialización de comunicación con esta temática para aportar al desarrollo del país desde comunicadores especialistas en proceso de paz, especialistas en temática de paz, especialistas en comunicación para el desarrollo, pero con un tinte obviamente pues muy jurídico. ¿Por qué? Porque esta parte es una historia que, entre otras cosas, si yo viera que la historia va a dejar de ser historia en poco tiempo, porque nosotros ya llegamos al tema de la reparación de las víctimas y no hay nada más que contar, pero el problema que yo veo en torno a esto es que definitivamente es una historia de nunca acabar, ¿sí? Entonces, en esa historia de nunca acabar,
específicamente necesitamos seguir trabajando y llegarás tú a viejita y tristemente todavía no vamos a ver la luz al final del túnel porque son demasiadas las cosas a las que hay que ponerle orden. Entonces, aparte de buscar para ti una especialización específica o una maestría que tocara esto y que te invitara a ser una comunicadora social que realmente le apunte al desarrollo del país con con un tinte específico en esta temática, pues claro, ya dependerá de ti, dependerá de lo que todos los días vayas conociendo y que definas qué tipo de comunicador quieres ser, pero lo que he visto en ti a partir de esta transición de materia que son pocos días, son 15 días de contacto con una información nueva, son 15 días de motivación para ser un comunicador social distinto, un comunicador social que necesita el país. Entonces, pues voy a hablar pues con una amiga que está en la JEP, a ver ella qué viabilidad le ve a que de pronto algún magistrado de la JEP pudiera hablar contigo y tal vez desde la JEP se pudiera hacer algo. Eso pues no lo sé, simplemente es cuestión de hablar y tocar. A veces tocar no es entrar, a veces tocar abre una puerta, no tengo ni idea. La otra cosa es hablar con el doctor Alexander Jaimes institucionalmente a ver qué podemos hacer y pues que no abandones el tema. O sea, pienso que tienes mucho talento y que tienes también mucha seriedad para el abordaje de las temáticas, así que te felicito. Gracias, profe. Sí, no es una cuestión que se quede, digamos, como en una clase, ¿no? Yo quiero que trasciendan, quiero que empiecen a encontrar el camino, quiero que validen sus posibilidades, validen todo lo que tienen en sus cabecitas. ¿Algún comentario para Lisette? Yo siento que lo que está haciendo Liz es súper importante, Sí, porque creo que, gracias, los de arriba, siento que uno no se entera de todo, porque el colombiano está acostumbrado a comer entero de lo que le dan los medios de comunicación. claro. Entonces, si el medio dice que, digamos, el medio diga, no, que volvieron los secuestros. Ay, es que la JEP no sirve, es que eso no ha servido, es que eso no ha hecho nada, es que eso no sé qué. Uno no conoce sus derechos, pero tampoco conoce sus deberes. El deber de uno es estar bien informado para poder hacer un juicio. Si yo no me informo, ay, ya. Si yo no me informo, yo no puedo decir, no sirven, no hacen nada. Porque entonces yo no sé ni siquiera dónde estoy parado para decir, ay, es que no sirve, la JEP no, nunca ha hecho nada, no ha ayudado a Colombia a la paz, porque la gente cree que la JEP está creada para que Colombia siempre esté en paz, para que nunca más haya conflicto. Entonces es muy Sí. difícil encontrar la paz en un país, ni siquiera un país desarrollado tiene totalmente la paz comprada, porque pues como siempre van a haber diferencias entre la sociedad y eso es muy difícil. Entonces, así como uno conoce sus derechos y quiere hacerlos exigir, uno también tiene unos deberes y el deber de nosotros es informarnos y saber de lo que estamos hablando. Sí, me parece muy prudente tu comentario. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿No? Bueno, muy bien. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién está listo? Por ahí, lista. ¿Quién quiere continuar con la exposición? Así nos tome el día lunes terminar y así nos tome el día martes terminar. Lo vamos a hacer porque es muy importante la fundamentación de cada uno de los eh, blogs o trabajos de comunicación que ustedes van a presentar. Entonces ya nos quedarán, digamos, los últimos 2 días para ver específicamente cómo quedó el blog y cómo ese sueño que se ha teorizado, que se ha justificado, que se ha argumentado estos días, cómo viene a ser realidad. O sea que esto es un proceso, ya hemos hablado mucho de todos los temas relativos a este desarrollo y al papel de la comunicación en el desarrollo, pero pues esta etapa final está centrada en ustedes. ¿Quién continúa?
Se me fueron todos, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Será que de casualidad, por ejemplo, Ana María está por ahí para hablar de igualdad de género, equidad de género? Sí, profe. ¿Quiere sustentar? Bueno, es que, o sea, honestamente, con, o sea, tenía, no sé, siento que con las dos exposiciones de Fernanda y de Lisette, o sea, siento que lo hicieron súper bien, entonces, Ok, o sea, vas a buscar lo tuyo en el fin de semana. No, está bien. no, o sea, tengo toda la información, pero en cuanto a la exposición, siento que daría muy poco comparado a lo que ellas prepararon. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver una oportunidad en ese sentido. Te agradezco la honestidad para poder manejar los temas. Laurita Piayú, ¿está lista? Mi corazón. No, profe, también me siento como Ana María. Prefiero prepararme mejor para mi exposición. Ok, Nicole. Bueno, profe, vamos, hagámoslo. Listo, mi corazón. Entonces te estoy dando ah, la posibilidad de compartir pantalla. Ya la tienes. Vale, profe, ya comparto. Ok. Ok, así. Bueno, ay, un momento. Ujú. Ok, ya, buenos días para todos. Bueno, Bueno, mi tema es, como ya lo conocen, es el de la educación y como un derecho fundamental más que todo. El medio aún no tiene perdón, un nombre como tal, pero pues está pronunciado como Educándonos, pero no es oficial. Puede estar sustento a cambios. ok, sujeto. Ajá. Y ya, bueno, para dar inicio, entonces estamos hablando que pues el derecho de la educación es fundamental para todas las personas, tanto niños, jóvenes y adultos. Y pues es fundamental, ¿por qué? Porque la educación es la que permite el crecimiento en los diferentes ámbitos de la sociedad, tanto económicos, sociales, culturales y políticos. En todo entra y es muy oportuno. Además, pues es básico para el desarrollo del ser humano y de su proyecto de vida, para que tenga la libertad de poder escoger como libremente el camino que él quiera seguir. Bueno, pues este es un tema de interés universal, como lo vamos a ver adelante. Siempre está como en las agendas y en los programas de desarrollo de todos los lugares, porque como ya lo dije 1000 veces, pues sí o sí es fundamental. Por eso, dicho esto, pues este derecho hace parte de la Agenda 2030, que pues ya la conocemos, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ocupa el cuarto lugar en donde tiene el nombre de educación de calidad y voy a citar donde específicamente ellos lo definen. Entonces dice que este objetivo lo que propone es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover... ¿Qué te están haciendo allá arriba? Dayana. Curiando. Martillo es más duro. No, o sea, yo dije no. Parce, no sé qué va a decir. Voy pues a decir lo que hice y lo que tengo Dayana. ahí. Dayana. Y pues lo que escuché ayer en la radio. Ya la silencié. Gracias. Bueno, entonces estaba terminando la cita. Perdón, me fui, horrible. Ok. Bueno, el objetivo es que sea una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Entre este objetivo, pues tienen como base que todos los niños tengan garantizada su educación de calidad desde pequeñitos hasta la superior y pues más. También busca garantizar que haya una igualdad de género en el acceso a la educación superior. Por otra parte, también tienen postulado que se siga una educación superior para los jóvenes y que adicionalmente se alcance una gran proporción de los
adultos mayores en que tengan como conocimientos básicos de aritmética y como que tengan como el bachillerato, porque pues hay en algunos casos, por ejemplo, en la sociedad muchos adultos mayores no llegan a tener como el colegio, bueno, la educación completa. Entonces, como que este objetivo también busca centrarse en ellos. También busca centrarse en aquellas comunidades que usualmente están como alejadas o que no tienen el acceso completo y fácil para esto, y también para las personas que cuentan posiblemente con una discapacidad y es aún más complicado reintegrarlos. Entonces, para ellos especialmente tiene un punto en el que propone que las instalaciones de las educaciones estén como modificadas o que tengan algunos elementos para que ellos puedan realizar su educación completa. Bueno, ya como por esa parte, entonces como ya les había comentado, este derecho pues siempre va a aparecer en todos los puntos. Y también entramos ya a nivel, digamos, Colombia, que en Colombia lo maneja el Ministerio de Educación Nacional y este lo define, y también voy a citar al ministerio, como el proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Entonces ahí lo que veníamos hablando, que es un desarrollo del ser completamente. El ministerio lo que hace es regular como todo el manejo en cuanto a educación. Entonces él crea planes, está en acompañamiento de departamentos, gobiernos y demás para poder como alinear todo el orden de ideas o desarrollos que va en pro de pues de la educación. En el país estamos amparados por la Constitución Política del 91 con el artículo 67, en donde nos habla nuevamente que es un derecho de la persona, que adicionalmente es un servicio público, que eso es de parte y parte, porque así como, digamos, es un derecho del ser humano, pues cuando ya el ser humano tiene la opción de educarse y de alcanzar sus logros personales y demás, pues también va a contribuir a la misma sociedad. Ok, eso también es muy fundamental porque la educación forma al ciudadano participativo. Y en una democracia eso es primordial. O sea, es necesario que el ciudadano pueda conocer, entender y opinar acerca de los temas de interés de todo lo que conlleva. Y la educación hace parte fundamental de esa labor. Ahora entramos en la Agenda de Desarrollo Nacional del 2018-2022. Este derecho, pues la educación tiene una parte, un apartado, en donde en el espacio de Pacto por la Equidad, así se llama, y pues tiene el título de Educación de Calidad. Y entonces, siempre, o sea, lo que les he dicho, yo sé que va a sonar como repetitivo, pero es que básicamente en eso se fundamentan, en poder tener y darle a la sociedad, y pues en este caso ya hablando de Colombia, al país, una educación alta para todos. Entonces, hay cifras en donde dicen que en aproximadamente de los 887.000 aproximadamente niños que hay, solo la mitad de esos hacen parte de la educación infantil, ya sea transición y sí, los primeros cursos. Entonces, lo que busca este apartado del plan de desarrollo es subir esa cifra a un 67%. ¿Qué más les puedo decir del plan de desarrollo El acuerdo por lo superior. Sí, pero no, pero digamos, ese mes que quería complementar lo del plan de desarrollo, entonces era como que también busca aumentar como el acceso a la educación, igualmente de calidad. Siempre va a ser pensado en educación de calidad, no solo como educación, sino una educación de calidad para todos. Entonces, bueno, como aumentarlas en los ámbitos rurales, que se pueda brindar esa educación
y que sea permanente para todos, porque usualmente se puede ver que hay mucha deserción escolar, entonces lo que se busca es que todas las personas la terminen y puedan aspirar a su educación superior. Y ya entrando al Acuerdo por lo Superior 2034, que pues esta es una política, una propuesta política que fue presentada en el 2013 por el Consejo Nacional de Educación Superior. Y este propone como 10 objetivos para que esta educación superior sea pues oportuna para todas las personas. Entonces, estos 10 objetivos es como una educación inclusiva, una calidad y pertinencia, que esté abierta a mucha investigación, que haya regionalización en la educación superior, articulación de la educación media y superior, crear una comunidad universitaria y de bienestar, buscar nuevas modalidades educativas, crear una internacionalización, ponerle como o sea, como observar y modificar tal vez la estructura y el gobierno del sistema que se viene manejando, y finalmente una sostenibilidad financiera. Entonces con esto ya la conclusión es que pues sí o sí es fundamental, ya pues lo expusimos. ¿Por qué? Porque esto forma al niño, forma al hombre, mujer, forma al ser humano en todos los ámbitos. ¿Cuál es el principal foco del medio ya en general después de haber dicho todo esto? Pues lo que se busca, bueno, lo que busco personalmente con el medio es poder visibilizar todas las cosas que está haciendo la educación. No tanto enfocarme en si solo las problemáticas o en solo sus avances y sus aciertos, no, sino por igual. Es como que podamos ver en qué estamos fallando, como podamos ver en qué estamos mejorando y qué oportunidades tenemos, porque a veces ocurre que, como ya lo mencionaron muchas compañeras, la información está, pero no tiene la divulgación acertada, entonces las personas no se enteran de las cosas. Y si bien es cierto que sí, o sea, como no recuerdo quién mencionó, que a veces que el colombiano quiere que le den todo de una vez y comer entero, pero es que a veces, o sea, como que la gente no está, o sea, no tiene el tiempo y no tiene como, es que no sé cómo decirlo, o sea, sí, dejémoslo en que no tiene el tiempo para poder acercarse y tener ese acercamiento con la información. Entonces es mejor como, o sea, sí, yo sé que digamos, de pronto no suena también como así como dárselo resumido o mostrárselo así en un solo lugar, pero a veces es como lo oportuno para que todas las personas puedan tener la oportunidad de acceder a esa información. ¿Por qué? Porque mucha gente pues no cree en el noticiero, no le gusta verlo, otros no les gustará leer, uno no sabe. So, pues ya depende de cada uno, y eso también va en la educación que ha recibido cada persona. Entonces ahí volvemos, aunque es muy importante la educación, o sea, definitivamente te forma. Bueno, entonces sí, todo eso es con el fin de poder darle a conocer a la persona en un solo lugar, en un solo medio, todo lo que necesita saber de lo que está pasando en la educación actualmente. Bueno, las problemáticas que se cree que es necesario abarcar en el medio, pues va a ser como, ya lo mencioné, los avances que hayan en la educación, los principales inconvenientes que estemos enfrentando. Pues actualmente una de esas es la educación en tiempos de pandemia. Entonces, claramente se va a hablar de eso. Se va a hablar, como lo mencionó la profe Claudia, que hizo la sugerencia, como hablarlo desde el punto de vista del estudiante, como el punto de vista del profesor, que ambos son dos procesos diferentes, pero pues pero con situaciones que merecen ser contadas. Por lo mismo vienen los beneficios y las desventajas de la alternancia, por lo que les comentaba al principio de cuando empezamos a charlar acerca de los temas, que mucha gente ya estamos en la alternancia, muchos colegios ya están, pero aún así hay padres que o no quieren o hay inconvenientes dentro de la misma alternancia, que uno de estos que he podido ver, porque mi prima es docente de un colegio y ya está en la alternancia, pues es muy complicado, o sea, se le suma muchísimo más trabajo de lo normal, entonces es ahí algo un poco problemático. Los temas de matrículas en una educación superior, un listado de las mejores universidades de carreras colombianas a nivel mundial que salió hace poco, que siento que
pues hay que, como ya lo mencioné, sacar lo bueno y lo malo, entonces mostrar en qué estamos a nivel mundial y cuáles son como esas carreras más optadas. Ujú. Verificar los avances en el plan de desarrollo nacional y pues darle como una importancia porque muy probablemente mucha gente no tiene conocimiento de qué forma este plan. Yo personalmente tampoco sabía, me enteré por esta investigación, entonces como que si yo no lo sabía, pues probablemente mucha gente tampoco lo va a saber, entonces podría entrar ahí. Un apartado de grandes talentos, que son esos estudiantes que son como ese orgullo de Colombia o que tienen, o que sí, como que usualmente dicen como que sacan el pecho por Colombia o son así. Entonces, como por esa orden de ideas. El tema de la educación sexual, que siento que es un tema que para estar en pleno siglo XXI aún sigue siendo un poco tabú y que es muy difícil tomarlo en la educación. Igualmente, o sea, mi prima me ha comentado mucho de eso y me dice que es muy problemático porque tienen que realmente hablar con muchísimo cuidado porque los padres se ofenden por muchas cosas y no lo entienden como realmente una necesidad de formación para el niño. Entonces, es un tema que realmente es muy importante. Y se piensa manejar un especial que es la importancia de la memoria y sus estudiantes caídos, que es como un mini honor a esos estudiantes que pues digamos, han caído en el marco de la protesta. Eso viene sucediendo desde 1929 con, se me olvidó, bueno, con Bravo Pérez, en el 54 con la masacre estudiantil, pues después estoy nombrando como los principales. Y lo olvidé, en el 80 con el de la Universidad Nacional y pues los que venimos recordando ya en este nuevo ciclo. Ay, Dios. Ay, computador Revolvió. se volvió loquita. Ok, ya, no. Y ya digamos los planteamientos respectivamente en sus ámbitos. Entonces, en el ámbito económico, pues es importante, ya les indiqué por qué, porque pues representa un crecimiento, pero como una afectación que se ve es, digamos, la poca remuneración salarial que se le reconoce a los docentes. En un estudio, pues comentaban que muchos de los docentes ni siquiera llegan a ocupar los 3 salarios mínimos y que igual es un trabajo muy complicado. Y ponía como ejemplo que esto sucumbía, que esto te otorgaba como más problemas. Entonces, digamos, un docente que no puede tener un pago que sea o sea, sí, que tenga como, no sé cómo ponerlo, que lo merezca como tal, digamos, porque hay profesores que tienen su maestría, su especialización y más. Entonces son docentes que ya están muy capacitados para, para educar, ¿no? Entonces, por ende, así también debería ser su pago, igual que el pago de la educación es un poco malo. Entonces, el ejemplo era que un docente que tiene un mal pago, pues se ve obligado a buscar nuevos trabajos y ocupar más tiempo. Y esto da como resultado que muy probablemente están tan saturados que lo que hacen es que empiezan a ver al estudiante únicamente como un código. Entonces, como que no tienen el tiempo y la oportunidad para ver si la información llegó bien, si el estudiante está aprendiendo bien y como que va desatando esa serie de problemas. Entonces, eso lo reflejaba mucho. Otra parte otra parte que decía es que los profesores se ven obligados a veces a aceptar dictar materias que no tienen que ver nada con la profesión que ellos, que ellos Tiene pues tienen. Sí, su señora, gracias. fortaleza, su fortaleza. Ajá. Entonces, eso también es una problemática muy grande y eso se ve en muchas instituciones. Más que todo, no sé, pues se ve muchísimo en las instituciones privadas. Un ejemplo es que conocí a un profesor que era que era de inglés y lo ponían a enseñar español. Entonces era como, no tiene mucho sentido. Y actualmente también hay, digamos, que ponen como que un profesor le enseñe como todo a un curso de los cursos pequeños, pero a veces los profesores no tienen esa pedagogía infantil como tal. Entonces eso ya es aún más complicado. Entonces esos temas en el ámbito económico. En el ámbito político,
como les dije, pues forma al ser para ser un ciudadano participativo, que es muy óptimo, y pues si este no se forma, lo que pasa es eso, que la gente empieza a tener indiferencia hacia la política y hacia los problemas fundamentales para toda la sociedad. En el ámbito social tenemos la deserción y las oportunidades limitadas para continuar con la educación. Algunos ni siquiera pueden terminar el bachillerato, otros no pueden aspirar a una educación superior. Y pues de igual forma todo esto recae en que pueden, digamos, pues no terminan haciendo lo que les gusta o no tienen las oportunidades y eso limita mucho a la propia persona. Y en el ámbito cultural, pues es que la educación, es que en serio la educación te forma como ser humano. De ahí salen todos tus valores, todo lo que conoces como bien, todo lo que conoces como mal. También en tanto a lo cultural, pues está la memoria, la tradición, la historia. Y pues podemos ver que en el presente, como que ese tipo de historia y memoria está muy rechazado, o sea, como que la gente ya no se reconoce, ya no se apropia y ya ni siquiera la llega a aceptar. Entonces, en ese ámbito. Y ya el medio de difusión que tengo pronosticado es el de una revista de aproximadamente 15 páginas en donde se van a tomar, a mostrar todas las problemáticas anteriormente mencionadas. Se escogió, ¿por qué? Porque tiene una libre circulación, pues siento que va a ser fácil cómo poder crearlo y mostrarlo y cómo manejarlo. Y ya, ¿Digital o impresa? profe digital porque soy pobre, no me entiendes. Ah, No, el profe digital, pues porque va a ser muy sí, complicado hacérselas llegar a ustedes si es sí, sí, impresa. sí, tienes toda la razón. Muy bien. Pues nada, Y Nicole, ¿y ya. qué más? Ay, qué pena, sí, ahí estaba entonces el tema de la bibliografía. Pues qué interesante la visión y recoger todos los aspectos que han tenido que ver con el tema de la educación para la presentación de este trabajo, la apropiación del conocimiento de lo que ha significado esta materia a nivel de conocimiento para poder tener como un marco de ese desarrollo temático que estás planteando ya en la concreción de un medio, la completitud de la investigación desde el punto de vista de la educación, la concreción de las temáticas aplicadas a la fundamentación del trabajo, me parecieron muy importantes. Adicionalmente, digamos que la focalización de la revista me parece que tiene temas de sumo interés para la gente porque todos los que de alguna forma formamos parte del proceso educativo no tenemos a dónde ir a consultar este tipo de temas. Entonces, me parece que es lo suficientemente necesario como medio de comunicación. La verdad, te felicito. Quería hacer, con base en la presentación tuya, una aclaración, pero más que todo como de información para ustedes desde lo que nosotros hacemos, desde las direcciones de programa, cada vez que viene el Ministerio de Educación Nacional a certificar qué estamos haciendo. Antes de que ustedes llegaran, yo tuve la posibilidad de trabajar con el equipo del Consejo Académico de Programa y este Consejo Académico de Programa o Consejo Académico de Facultad obviamente hizo toda la revisión del programa de comunicación social y pues recogió toda la información, las evidencias, porque esas evidencias son en los trabajos en clase, los trabajos que hacen los estudiantes, en qué terminan involucrados desde el punto de vista laboral, la coherencia de nuestra carrera, pero en este momento, como nosotros ya tuvimos la primera renovación, esa primera renovación nos hace que la segunda, que es 7 años después, y esto fue en el 2018, nosotros tengamos que presentar la argumentación de qué pasó entre el 2018 y el año en el que vamos a sustentar nuevamente para que nos involucren como un programa de calidad. Y al hacer el programa de calidad, pues no solamente implica tener una coherencia de carrera de acuerdo al perfil que nosotros determinamos iba a tener el comunicador social de Universitaria de Colombia, sino todos los pilares básicos de este proceso de formación en el que ustedes están inmersos en este momento. Hay una parte ahí que menciona Nicole que es importante que la conozcan y que se las quiero transmitir a ustedes porque
simplemente por cultura y por información. Cuando hay un acuerdo por lo superior, que es el 2034, incluso Nicole establece los 10 puntos. ¿Qué tiene que haber para este programa de educación? Lo primero es que la educación es inclusiva. Entonces, al pensar en una educación inclusiva, esta educación inclusiva hace que personas de todo género y raza puedan participar de este programa de comunicación social. Es decir, que cada persona vea que tiene sus realidades y el desarrollo de su pensamiento y después, obviamente, como objetivo central, el desarrollo de su carrera dentro de un programa que los incluye y que no los excluye desde ningún punto de vista. Esto también implica, por ejemplo, el tema de la discapacidad. La discapacidad, tanto visual como auditiva, como de carácter cognitivo, hasta determinados aspectos, debe ser evidente para que los programas, en este caso de comunicación social y comunicación en institución universitaria de Colombia, la infraestructura de la universidad, los contenidos programáticos, el contenido de las ayudas, todo esté orientado a que los estudiantes tengan un proceso de educación inclusiva. A eso se refiere el primer punto de educación inclusiva. El segundo, calidad y pertinencia, es decir, que todo lo que se produce día a día en cada una de las asignaturas le apunte a términos de calidad, porque los profesores son seleccionados, como dice Nicole, pues que tengan más allá de maestría y que estén muy calificados, que sean conocedores no solamente del proceso productivo en el campo específico, por ejemplo, del desarrollo de la materia, que no llegue a pasar lo que dice Nicole, que un profesor de inglés entonces lo pusieron a dictar español y resulta que él está preparado y capacitado y experimentado para dictar inglés, no para dictar español. O sea, al revés, no funcionaría. Entonces, es esa calidad del programa, la calidad del docente, la calidad de la materia como tal, la calidad de todo lo que hacemos en conjunto. Y la pertinencia es que todo esté, por ejemplo, dentro de un plano de realidad de lo que el estudiante necesita y que en el momento en que vaya a salir no exista una brecha donde el estudiante se caiga en un hueco y diga, uy, pero es que lo que a mí me dieron en mi universidad es tan arcaico y obsoleto que no se compadece con lo que realmente necesita un comunicador para poder trabajar. A eso se refiere cuando dice calidad y pertinencia. La otra situación es permanente focalización en la investigación. Entonces nosotros tenemos una investigación que se hace a partir de los avances de aula. Entonces se determina en el programa que hay unas asignaturas que profundizan en el tema de la investigación, como esta, por ejemplo. Y como tantas otras, son como 7 materias desde metodología de la investigación y de ahí en adelante se hace toda una línea de tiempo donde van apareciendo esas asignaturas hasta terminar con conflicto armado y periodismo en octavo, donde en cada, eso se llama investigación formativa. En cada asignatura hay un proceso de investigación que hace que el estudiante esté permanentemente investigando. Es decir, es importantísima la investigación en nosotros. Y esto paralelo a lo que crea el programa desde los semilleros de investigación, los grupos de investigación y obviamente pues ya hay otro proceso de acreditación de esto pues de manera formal. El tema de la regionalización es que dentro de todos los programas y dentro de todo lo que nosotros hagamos estén incluidas las regiones y que exista una coherencia entre el programa nuestro y el programa que se dicta en las regiones. Por ejemplo, si Fernanda viene de Villanueva y en Villanueva, cercano a Villanueva, hay una universidad y ella entra a estudiar en una universidad que está en Riohacha, aunque le queda más lejos, ya aprendimos que entonces Valledupar está mucho más cerca, se va a una universidad en Valledupar porque le queda 40 minutos. Entonces, decide hacer transferencia física hacia Bogotá. Ese programa de Valledupar tiene que ser, digamos que tener una línea de coherencia con lo que se dicta en Bogotá. No por el hecho de que uno esté en una región o por el hecho de que esté en una ciudad capital, el contenido de esas carreras va a ser distinto. No, tiene que haber continuidad en los programas. Si bien cada uno es distinto porque forma un profesional diferente, de alguna manera esta condición que está en el acuerdo por lo superior determina que las personas van
a poder, digamos, tener una transferencia de un lugar a otro sin que esto le cause inconvenientes. Una articulación obviamente con la educación media, que son todos estos programas que hace la universidad de vínculo con los estudiantes de últimos grados, de noveno, décimo y once, para ofrecer que pasen del colegio a la universidad sin traumatismos. La creación, por ejemplo, de una comunidad que está alrededor de todo esto, y esto implica, por ejemplo, trabajo comunitario, implica proyección de lo que nosotros hacemos, impactando y proyectándose hacia lo que es las comunidades aledañas a la institución como tal y a la carrera como tal. Nuevos modelos educativos, es decir, pensar en lo que son los PEI, los proyectos educativos integrales, que de alguna forma van a tener en medio una línea y un proceso de pensamiento y un proceso de evolución del estudiante, por ejemplo, el nuestro, indica que el estudiante ya tiene una cantidad de saberes y que lo que se hace en la universidad es que el profesor es guía y simplemente lo que va haciendo a partir de darle conocimiento es entregarle unas herramientas para que él siga evolucionando dentro del tiempo. ¿Para qué? Para que cuando termine tenga ya sólidamente una carrera y una actividad profesional consolidada desde el pensamiento, desde la gestión, porque ya sabe gestionar este tipo de contenidos, y entonces el profesor lo que hizo fue acompañarlo en su proceso, hacerlo crecer, pero el que es el protagonista de ese proceso es el mismo estudiante como tal. Luego, cuando ya tiene nuevos conocimientos, se le acerca un modelo de calidad de vida completamente diferente que es transformacional, es decir, transforma su vida, transforma la vida de su entorno, de sus familiares, y pasa a un nivel distinto, ahí sí es de verdad de desarrollo dentro de la sociedad, jugando un papel muy importante, pero también dentro de su núcleo familiar. El tema de internacionalización es que ustedes puedan tener unos programas que no se le queden cortos a lo que encuentran internacionalmente. Si en regionalización hablábamos de una coherencia entre este programa de comunicación social entre las regiones y las capitales, aquí a lo que se hace referencia es que lo que se ve a nivel nacional no tenga impacto ni de eficiencias ni superioridades con lo que son los manejos internacionales. O sea que si ustedes quisieron ir a estudiar a España y allá van a hacer un doctorado, pues lo que ustedes conocieron aquí es suficiente base para hacer un doctorado en Europa. Entonces es muy importante ese concepto. La otra es tener una estructura de gobierno y de sistema, es decir, claramente establecido cómo funciona la universidad, que tenga unas autoridades, definidos todos los procesos, tanto para docentes como para estudiantes, una serie de reglamentos, que tenga, por ejemplo, todo normalmente organizado, registro y control funcionando divinamente a nivel documental, es decir, que exista también un soporte en la parte de sistemas. Por ejemplo, nosotros ahora corroboramos que cuando empezamos en el tiempo de pandemia, definitivamente pues veníamos de un esquema presencial y a nosotros nunca nos habían dicho prepare todos los contenidos para pensar en una virtualidad, y lo hicimos prácticamente en una semana. En una semana pusimos a andar la plataforma, ya existía la plataforma, solo que empezamos a buscar alternativas como las de Zoom y los otros métodos para poder tener reuniones de carácter virtual, pero que ustedes pudieran tener un proceso de educación soportado en lo que se dejaba en la plataforma, con un profesor todo el tiempo con ustedes, y adicionalmente, digamos, llegando a lo que es la entrega de ese nuevo conocimiento en medio de esta virtualidad. Y por último, pues obviamente se habla de la sostenibilidad financiera, y es porque las universidades no pueden cerrar y de la noche a la mañana desaparecer, bien porque tengan, por ejemplo, intervenciones por parte del Ministerio de Educación que les digan que financieramente están mal, sino que deben comprometerse a sacar adelante a sus estudiantes. Entonces, pues solamente quería hacer esta intervención, no para corregir lo que decía Nicole ni más faltaba, sino para explicarles desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros administrativamente en la universidad, cuál es la filosofía y cómo anclamos nuestro programa también sobre este acuerdo por lo superior del 2034, que seguramente nos va a llevar a hacer un programa calificado en condición de calidad.
No sé si alguien más quiere hacer algún comentario a Nicole. Para mí, espectacular. Para mí, la posibilidad de que sigas metiéndole el diente a esto y que realmente hagas la revista y que podamos seguir trabajando. Me encantaría trabajar contigo. Por ejemplo, lo que puede ser una sustentación frente al ministerio cuando tengamos que hacer esta defensa del programa para recibir nuestra certificación de calidad. Me encantaría que pudiéramos trabajar juntas y que pudiéramos trabajar juntas con esa visión del comunicador, estructurando procesos que van frente a, digamos, como a la educación con esta temática, si te llama la atención. Entonces, simplemente si me dices que sí, poco a poco te iré llamando para que hagamos cosas y trabajamos con el consejo del programa. Uy, ¿será que el discurso quedó fallido? ¿Todo? ¿Qué alcanzaste a oír al final, Nicole? Y todos. Escuché un poco entrecortado. ¿Todo? Eh, no, creo que sí alcancé a escuchar lo de la propuesta para trabajar juntos, o sea, como seguir. Eso lo escuché, pero ya al final no escuché porque Ah, se entrecortó. que si decides aceptarlo, pero la explicación, digamos, de los 10 puntos que tienen que ver con el acuerdo 2034, sí se oyó perfecto, que es Sí, lo que haría señora. el programa. Ok, muy bien. No, Sí. la invitación es a que sigas trabajando conmigo, que trabajes con el consejo académico del programa y que de alguna manera pensemos también en, no sé, yo tengo por ahí un proyecto que está pues todavía en el tintero, pero es poner un nuevo modelo de educación que involucre la educación gratuita, pero muy bien pagada para la docencia. Eso es, y no con carreras tradicionales, sino con otro tipo de carreras que realmente le apunten a las necesidades que tiene la gente en el campo o digamos que corresponda a una oferta que no tiene que ver absolutamente nada con la formación tradicional, porque ya tenemos muchos profesionales en las mismas carreras de siempre, administradores, ingenieros industriales, abogados, o sea, hay que pensar en otras cosas, hay que pensar en renovar la educación. Pues mis felicitaciones de verdad, Nicole. No sé si alguien quiere hacer un aporte antes de que termine nuestro tiempo con respecto al trabajo de Nicole. Se fueron todos, Dios mío, ¿cómo así? A ver, Yo, profe, a ver, Laurita, adelante. me parece esencial la idea que hace Nicole y cómo crear o sea, ese nuevo modelo de que nosotros como colombianos seamos más críticos y seamos más cercanos hacia varios temas, como la política, la economía, o sea, informarnos más y, y también falta hacer eso más que todo en las zonas rurales, como Claro. crear ese pensamiento crítico como de nosotros, los indígenas, o sea, por ejemplo, en mi caso es nuevo, o sea, como empaparme de la historia de Colombia. A mí, pues, no me dijeron, tal vez en el colegio, pero muy por encima, y no ahora como más a profundidad, como lo estoy conociendo. Entonces, sería chévere como crear una asignatura, como, no sé, historia de Colombia, algo así. Ujú. Y también lo más importante, también empoderar a las mujeres y niñas, como que haya otra asignatura, no sé, como feminismo o algo así, que me parece muy chévere, porque eso también puede enriquecer mucho un nuevo pensamiento, un nuevo cambio pues para empoderarnos más y ser unas líderes y pues no dejarnos más violentar. Qué maravilla, qué bien. Súper. Ya lo estoy escribiendo acá para el proyecto. Ok, gracias.
Gracias, querida Laurita. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno. En todo caso, continuamos el día lunes. Gracias a los que expusieron. ah, pues para retroalimentación de sus notas, todas las sustentaciones están en 5 de las personas que expusieron el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, los que tienen conciencia de que deben profundizar un poquito en esta sustentación, pues háganlo, tienen el tiempo del fin de semana. No sé si la opinión, y aquí me voy a extender un poquito a que termine la clase a las 10 en punto, con el perdón de ustedes, siempre les he dejado un tiempo anterior. Y la pregunta es, ¿qué valor le dan al hecho de investigar y profundizar en lo que será después la concepción de un nuevo medio de comunicación? ¿Cómo han visto ese proceso de investigar para luego crear? No sé qué dicen Nicole, Fernanda, Lisette, que ya expusieron, qué valor les dio, qué encontraron en ese proceso de investigación. Profe, pues en lo personal, como yo ya dije que esto es como, y creo que también Liz lo dijo en su exposición, que uno se entera de un montón de cosas que uno pues no conocía. Y siento que eso le da muchísimo más valor de lo que uno está haciendo. Digamos, todo, esto es un proceso. Entonces uno empezó pensando como, bueno, es un trabajo para una materia, pero ya cuando se fue metiendo en el tema fue como, oigan, esto, esto de verdad podría llegar a cambiar muchas cosas. Entonces como, y ya ir pensándolo como, y además esto va a estar plasmado en un medio que voy a distribuir con mis compañeros, probablemente con conocidos, pues va a crear algo, o sea, así sea a una persona que leyó algo y se le quedó algo, eso ya implica un cambio. Obviamente uno busca que impacte en más personas, pero pues ese proceso siento que lo hace como bonito, y es bonito saber que uno tiene la oportunidad de, de cambiar algo y de ayudar a que a que algo cambie. Qué bueno. Eso en cuanto a la investigación. Gracias, Lisette. Yo quisiera también resaltar y hacer énfasis en lo que decía Nicole, sí. O sea, yo siento que quizás la importancia de la investigación radica justo en eso, y es el hecho de que quizás puede que, o sea, bueno, el hecho de informarte acerca de un tema y como poder tener la posibilidad de hacérselo saber a otras personas por medio de un medio de comunicación es importante, pero también siento que el hecho de la investigación también está en que tú como persona y como comunicador te formas un poco más y empiezas a tener un poquito más de riqueza en información, y desde ahí empieza el cambio. O sea, como decía Nicole, tiene todas las razones, como si tú puedes hacer con esta información que la gente se instruya un poco más, y así sean solo tus conocidos y tus compañeros, ya estás haciendo un cambio. Pero el cambio también es como importante resaltarlo desde uno mismo, y es como, es muy bonito el proceso de investigación porque sí, como que te abre un poco más la mente a otros temas que quizás normalmente uno no analiza. Claro, buenísimo. Y Fernanda, gracias, Lisette. Pues siento que es bueno, ¿no? Porque está trabajando directamente para una comunidad. O sea, tú no te das cuenta, pero lo que tú vas haciendo, tu trabajo, tu investigación, todo eso, uno dice, no, pero pues ¿quién le va a dar el valor? El valor se lo da quien lo lee, quien lo visita, quien lo ve, quien hace algo al respecto con esa información, quien esa persona después de ver eso sigue hablando con otras personas de ese tema, como que hace conciencia sobre lo que no conocemos. Y digamos, en los temas que tienen tanto Nicole como Lisette, siento que son muy importantes, porque solo conocemos por encima lo que nos dicen. Y como pues Nicole decía, no hay tiempo o pues no hay una manera más efectiva de hacerles llegar la información sin necesidad de que gasten un montón de horas, digamos, leyendo un artículo o algo
para que realmente estemos informados, pues también es una manera, ¿no? Hacer un blog o una revista es un tipo de medio para que todos nos informemos de una manera efectiva y que podamos compartir esa información. Ok. Bueno, muy bien, ya los dejo que vayan tranquilos a su siguiente clase. Nos pasamos 2 minutos. Muchas gracias. Un feliz fin de semana. El lunes continuamos y muchas bendiciones. Gracias a las expositoras del día de hoy. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.